Padre, gracias por estar aquí esta noche, por haber oído lo que hemos oído, por haber declarado lo que hemos declarado, por haber confesado lo que hemos confesado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo de calidad, por este tiempo que apartamos y que sabemos significarán años de avance en nuestra vida. Pues estamos aquí sentados en la mesa de casa porque no tenemos nada que hacer. Estamos aquí en este lugar simplemente porque, bueno, aquí estamos por un compromiso y obligación. Estamos aquí porque todo lo que hagamos significará años de nuestra vida. Años. Tu palabra nos hace adelantar años. Tu palabra efectiviza las generaciones, impulsa las generaciones. Tu palabra es la sustancia que sustenta, y al recibir tu palabra, lo que estamos recibiendo no es un sonido, sino un fundamento. Esta noche, Señor, creemos al orar, al confesar, así como en el cantar, así como en el predicar y en el oír. Esta noche creemos al orar y al confesar que tu palabra nos dará años de adelanto, y que aún en medio de las circunstancias más difíciles, más terribles, emergeremos. Aún en medio de la más densa tormenta y la más terrible tempestad, siempre tendremos una tabla con la cual mantenernos a flote. Gracias por este tiempo, Señor. Damos gracias por nuestros hermanos conectados del otro lado. Gracias por nuestros amados que nos sintonizan semana a semana, fin de semana a semana, con todo el sacrificio que esto conlleva, con toda la actividad que conlleva. Somos agradecidos y te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Te adoramos. Puede adorar al Señor conmigo allí donde usted está. Adore al Señor conmigo, adórelo. Adórelo porque Él es bueno. Adórelo porque su amor es para siempre. Adore al Señor porque estamos donde estamos, y en el lugar donde estamos nada nos moverá. Absolutamente nada nos moverá. Estamos afirmados en la roca firme y eterna que es Cristo el Señor. Estamos sustentados en la roca firme y eterna que es nuestro Señor. Padre, gracias que al abrir tu palabra nos sea alumbrada la Escritura, que al abrir la Biblia la Escritura se haga presente. El espíritu de la profecía en medio de nosotros y en nosotros, anunciando lo que va a venir, no centralizando nuestra mente y nuestra visión en las desgracias, en lo malo, porque sabemos la maldad y sabemos lo malo, no solo lo que está ocurriendo, sino lo que irá a venir. Pero por encima de todo eso priorizamos y damos lugar, Señor, a tu palabra, a la visión celestial, a la palabra que se nos ha sido dada y encomendada, y en esta palabra creemos y nos afirmamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches. Muy buenas noches. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en esta noche para poder compartir en la Escritura, en la palabra del Señor. Si usted me acompaña, estamos en 1 Corintios capítulo número 2. Y lo que estamos aprendiendo es acerca de la sabiduría de Dios y la madurez. Esa es la palabra que empezamos a construir y a sobreedificar desde el día sábado que arribamos al capítulo 2 de 1 de Corintios. Estamos en el libro
que el apóstol Pablo escribió para la iglesia en Corinto, a los corintios, y cómo cada una de las palabras que se tocó, de los principios que se abordó, a nosotros hoy nos ayudan a transformar este aislamiento en crecimiento. Y debemos creer, mientras usted busca 1 de Corintios capítulo 2, debemos creer que lo más trascendente en nuestra generación es aprender a entender a Cristo. Entender a Cristo, lo que Él está haciendo, lo que Él está hablando, lo que el Señor está produciendo. Es lo más trascendente en nuestra vida. Y entender a Cristo significa lo que estábamos orando, que recibir la palabra y estar en el lugar donde está usted hoy sentado, yo aquí parado solamente por una circunstancia que me permite a mí predicar, pero no es menor el hecho que usted esté sentado allí. O sea, entender que lo que significa son años de avance en nuestra vida, porque vamos a ganar entendimiento para entender más a Cristo. Eso es trascendente, eso es importante, porque si como iglesia no recuperamos el concepto de lo que es iglesia, ser iglesia no es ser un animal que no entiende y que solo viene a un lugar para que le oren y se vaya con su bendición. ¿Por qué digo un animal? Porque le llamamos ovejas a aquellos que Dios dijo que son hijos. Entonces Jesús puede haber llamado ovejas en su tiempo porque no tenían entendimiento. Jesús mismo explicó y Él dijo: les hablo por parábolas para que viendo no vean, para que no entiendan. Por eso les llamó ovejas, no tenían entendimiento. Ahora, a través de la cruz de Cristo, nosotros ya no somos ovejas, somos hijos. Y si hijos, también herederos. O sea, juntamente con el unigénito que se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. En términos de gobierno, Cristo es mi Señor, pero en términos de vínculos, Cristo es mi hermano, el primogénito entre muchos hermanos. Y esto debemos entenderlo, porque si no, los conceptos de iglesia que vamos a manejar van a ser muy distantes a lo que es ser iglesia. Y en este tiempo de pandemia y de aislamiento colectivo nos damos cuenta. Hubo momentos donde decíamos y oíamos frases como: la iglesia debe salir a las calles. En realidad la iglesia no debe salir a las calles, porque la iglesia vive en las calles. Yo mismo trabajo, salgo, ando en la calle, voy al banco, salgo. O sea, ¿qué más? ¿A qué nos referimos? Lo que nos referimos a veces es que llamamos la iglesia debe salir a las calles cuando vemos un grupo de hermanos reunidos para aprender, para entrenarse, para poder comprender ciertos asuntos, y creemos que debemos estar en la calle. No, la iglesia es iglesia todo el tiempo. Ahora, que alguien que es iglesia se comporte no como la iglesia, sino como otra cosa, es diferente. Pero nosotros no podemos molestarnos por ver gente dentro de un salón y decir: ahora la iglesia salió a las calles. Porque ahora, ¿qué vamos a decir? ¿La iglesia debe salir de las casas? No, somos iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos iglesia en donde estemos. Nosotros debemos salir de la simplicidad de los asuntos para entrar a lo complejo del Señor. Es increíble cómo la gente pide simplicidad en el Evangelio, pero cuando se trata de algo del cuerpo, nada es simple. Mi hermano, si usted va al doctor y ven que su corazón tiene falla, imagínese que el doctor le diga: bueno, pero lo vamos a hacer simple, ¿sí? Nadie quiere simplicidad cuando los asuntos se tratan de su cuerpo. Póngame un stent, póngame un bypass, hágame una cirugía a corazón abierto si es necesario. Sálveme la vida, pero no me trate de manera simplista. Y nosotros en el Evangelio, que es un asunto de vida y de alta complejidad, lo queremos simple. Que sea práctico, que sea simple, práctico. No muy complicado, no muy largo, que sea una prédica ahí, termine, después otra y termine, y así vamos de salto en salto como las cabras. Nosotros debemos ingresar a lo complejo del Evangelio, porque a lo que Dios nos quiere llevar en la madurez, nada es simple. De hecho, que los apóstoles con lo que más lucharon eran con las mentes simples.
Por eso cuando se nos habla en 1 Corintios capítulo número 2, seguramente usted ya lo tiene allí abierto en su Biblia, se nos habla de la sabiduría, el misterio, para los que han alcanzado madurez. Dios se reserva el derecho de admisión y hay cosas que no puedo simplificarlas. Puedo explicarlas, pero no puedo simplificarlas. De hecho, que si usted abre su espíritu, usted sabrá que la palabra ya está impregnada y lo que hacemos nosotros los ministros de la palabra es colaborar con la obra del Espíritu para que se abra camino en tu espíritu y la palabra pueda ser comprendida. La palabra pueda ser entendida, entendiendo a Cristo. Por eso en la Escritura, en las cartas apostólicas, encontramos referencias como la palabra inescrutable, que es algo que no se puede paralelizar, no se puede parabolizar, no se puede explicar, es inescrutable, es profundo, requiere asuntos profundos. Pero estamos hablando acerca de la madurez, y la madurez demanda esta actitud. Quiero madurar. Hay un clamor en la iglesia y ese clamor es: quiero madurar. Anhelo tomar la responsabilidad de lo que se me ha sido otorgado en Cristo. Nosotros no somos iglesia solo porque estoy 2 horas en una reunión, sino porque al tener la vida de Cristo en mí, yo soy la iglesia de Cristo, porque iglesia es donde Dios habita. Los templos hechos por manos de hombre, los edificios de grandes portes y estructuras, hermosos, hermoseados, bellos o no, Dios ya no habita más en esos lugares. La iglesia es donde Cristo habita en los hombres. Somos portadores de la vida de Dios. Donde vamos somos iglesia. Y estos son asuntos que merecen profundidad y comprensión que no le compete a nuestra mente. Tranquilo, nadie va a poner a prueba tu mente, sino que es una colaboración del Espíritu de Dios para que la palabra se abra camino en tu espíritu. Yo esto puedo verlo muy claramente en los altares familiares. Como en los altares familiares la palabra va abriéndose camino, nuestro espíritu recibe esta colaboración del Espíritu Santo y vamos viendo cómo la palabra se abre camino y vamos madurando en el Señor. La madurez que la iglesia necesita tener para discernir no lo que es bueno y lo que es malo, sino para discernir el bien y el mal como sustancias. No lo bueno y lo malo conforme mi cultura o mi aspecto moral, sino el bien y el mal, el discernimiento del bien y el mal como sustancia que puede producir en nosotros engaño. Por eso digo que hay un clamor de la iglesia de madurar, La madurez anhelamos, que era lo que veíamos en el día de ayer sábado. El clamor de la madurez, que de la misma manera que los materiales de la tierra hacen crecer a un niño, porque lo alimentan, lo nutren y lo fortalecen para que crezca su cuerpo, de la misma manera los materiales espirituales hacen madurar al creyente. ¿Y cuáles son estos materiales espirituales sino la vida del Espíritu? Estos materiales espirituales que son las acciones que los padres tenemos. Por eso la importancia de no estar tanto tiempo en una mentoría sin ingresar a una paternidad. Porque desde la paternidad hay otra manera de ministrar. Desde la paternidad, no como sometimiento, no como pertenencia de un hombre, sino como la representación y la injerencia que Dios tiene en una vida por reconocimiento de la autoridad. Lo primero que necesitamos ver con ojos abiertos y claros para madurar es no ser cómplices de la inmadurez.
Nos volvemos cómplices de la inmadurez cuando aceptamos esto, lo que hablábamos hace un momento, la mente simplista. La mente simple. Bueno, hágalo simple, predíquelo fácil, hágalo sencillito. No hay manera de hacer cosas sencillas cuando los asuntos son de sabiduría. Porque es lo mismo que cuando usted se va a tratar una enfermedad al doctor. Imagínese, usted no le dice al doctor, bueno, hágalo sencillo, yo sé que es un apendicitis, pero dígame con un dolor de estómago, tírenme una buscapina. No, si hay que abrir el cuerpo, hay que abrir piel por piel. Todo lo que el hombre tenga dará por su vida. De la misma manera, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando de nuestro cuerpo humano, que merece un buen trato, sino del cuerpo de Cristo, el anhelo por madurar y no ser cómplices de la inmadurez. Siempre respaldar e impulsar para que la palabra de Dios se ministre en todo lugar y en toda situación. Podemos tener muchas actividades, podemos tener muchos tipos de desarrollo de actividades, de movimientos en la institución a la que llamamos iglesia, pero que no falte la palabra. Porque si yo permito que en la iglesia se hagan cosas para que los chicos no se vayan al mundo, eso es peligroso porque se convierte en una distracción de Cristo. Bueno, que hagan la competencia de las camisetas mojadas, bueno, que los chicos jueguen al metegola dentro de la iglesia, todo para que no se vayan al mundo y no se vayan al baile. ¿Y desde cuándo los entretenimientos ayudan a madurar? Mis amados, si nosotros creemos que jugar al ping-pong, jugar al metegol y tenerlo a los chicos dentro de la iglesia, pónganle un par de luces para que, bueno, por lo menos le apaguen las luces, no van al boliche, no van al aeropuerto bailable, pero por lo menos ven lo que es tener las luces oscuras acá en el auditorio y que estén bailando un rato. Nos volvemos cómplices de la inmadurez cuando permitimos que como iglesia ocurran cosas creyendo que eso será para no irse al mundo, para no fallarle a Dios. Porque una de las maneras de impedir la madurez es creer que lo espiritual es abstracto, que lo espiritual no habla, que Dios no tiene intenciones con la juventud o con los adolescentes. Cuando un líder de adolescente me dice, bueno, la verdad que la cosa está dura, los adolescentes de hoy están atacados por todos lados, por las redes sociales, por la pornografía, por las tentaciones, por las seducciones, por el erotismo. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿este líder ora al Señor? ¿Tiene una vida de oración? Esta persona consulta con Dios, oye a Dios, porque a veces cuando oímos hablar a los líderes de jóvenes, de adolescentes, de niños, de personas, oímos que se ahogan en un vaso de agua, pero porque no hay una visión clara de lo que Dios está hablando. Mis amados, quiero decirles algo, Dios está hablando algo acerca de la niñez. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Dios está hablando algo específico para los adolescentes. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Dios tiene planes y proyectos claros con los jóvenes. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? ¿Estamos bañando nuestro liderazgo, pastorado, apacentamiento de oración? Cuando oigo a un encargado de obra o a un pastor que habla mal de la ciudad que pastorea, de la gente, acá la gente es dura, la gente tiene esta costumbre, la gente tiene mente de pueblo, la gente opera así, asá, asá. La pregunta es, ¿estamos oyendo al Señor? La madurez abre mis oídos para oír a Dios y no para seguir el comportamiento de las masas. Esos son los principados. Los principados operan en los comportamientos y conductas de las masas. Las ideologías, los pensamientos, los conformismos, los sistemas pensantes, los paradigmas, las culturas son principados. Por eso el apóstol dice que tenemos lucha, no contra carne y sangre, sino contra principados. Cuidado, mi amado líder, conector, apacentador o pastor, que estés tratando a un principado como si fuera una cosa simple. Esto es simple, pastor, lo que pasa es que los chicos están muy tentados. No, lo que pasa es que ninguno quiere orar. La gente verá la madurez del Hijo de Dios en mí y será inspirada. Debo determinar madurar y nada lo puede evitar.
Dígale a alguien que tiene al lado, por favor, debes determinar madurar y nada lo puede evitar. La vida del Espíritu no es abstracta, no está quieta. La vida del Espíritu no es que no tiene opiniones. Por eso dice, venga conmigo por favor a Colosenses 2:8. Colosenses, capítulo 2, verso número 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí tenemos una palabra clave. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, habla esto porque había personas que se habían metido enseñando doctrinas judaizantes y rudimentos, haciéndoles volver a lo que ya ellos habían conocido que no debían volver. Pero cuando habla de filosofías huecas y de sutilezas y tradiciones de hombre, estamos hablando de lo que somete a las generaciones. Las filosofías, los pensamientos, las tradiciones de los hombres. Cuando esto gobierna, no se precisan los demonios. Dejamos a los demonios sin trabajo, dejamos a las tinieblas sin trabajo, cuando las filosofías huecas y las sutilezas y las tradiciones de hombre gobiernan los pensamientos de las personas. Por eso, dar a conocer a Cristo en nuestra vida. Que Cristo sea expresado como sabiduría. Yo puedo expresar mis buenas ideas, pero la pregunta es, ¿está expresando Cristo como sabiduría? ¿Puedo yo expresar mis buenas ideas? Tengo buenas ideas, buenas maneras de concebir las cosas, me surgen ideas, pero ¿se está expresando Cristo como sabiduría? Me doy cuenta que Cristo se expresa como sabiduría porque la vieja manera de pensar que heredé de mi familia, de mis padres, no solamente lo malo, lo bueno también. O sea, ¿qué es lo que debería salirse de mi vida? A veces nosotros no tenemos la conciencia para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Cristo sí lo tiene, su conciencia y su mente. Porque muchas veces deberemos dejar lo bueno, según nuestro juicio, que nuestros padres nos enseñaron. Esto nos duele, pero la pregunta ¿es bueno según quién? No, porque esto que papá y mamá me enseñaron es bueno. ¿Bueno según quién? ¿Según usted? Debemos discernir. Por eso el discernimiento del bien y del mal, no como cosas buenas y malas, sino como sustancias que engañan. Estas huecas sutilezas, la manera de pensar, las tradiciones de hombres. Por eso Jesús dijo de manera clara en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Mis amados, aún los que no conocen al Señor pueden sujetar demonios, pero lo nuestro no se trata de sujetar un demonio, sino de expresar a Cristo. Muchos años ya hemos visto en la historia de la iglesia personas que sujetaron demonios, profetizaron, operaron en dones y en sanidades, y su vida ha sido un reverendo desastre y ha sido una herida profunda en una generación que no ha querido saber absolutamente nada del Evangelio por causa de etiquetar madurez por dones o por manifestaciones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque vendrán y dirán Señor, hice esto, milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, y yo declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Anhelamos que se manifiesten cosas gloriosas y poderosas en medio de la vida de la iglesia, pero los milagros no son los que ocurren en una reunión.
y con personas que administran dones. Los milagros ocurren a diario en nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar testimonio o podrían decir que experimentaron un milagro porque no se contagiaron del virus? ¿O cuántos, muchos de nosotros nos vamos a sorprender de que sí nos contagiamos, pero fuimos inmunes? O que el Señor nos sanó. Claro, pero eso no lo contamos porque nos falta el púlpito, el show, nos falta el ambiente, la noche de reunión, el culto de milagros. Esto es una vida expresada. No es algo montado. Por eso anhelamos madurar. El anhelo por la madurez. El anhelo por la madurez. Avancemos, por favor. Gálatas capítulo 4. Si usted me acompaña con su Biblia en la palabra del Señor en la Escritura, Gálatas capítulo número 4, en el verso número 1, muy conocido, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño es señor de todo, pero no se diferencia a alguien que no tiene nada. ¿Por qué? Justamente porque es niño. Y acá dice una palabra clave: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo que el Padre señala. No está hablando de Dios aquí. Está hablando del Padre que es mayor que el tutor. Porque la palabra Padre estaría escrito con mayúscula aquí si estaría hablando del Padre Dios, de nuestro Padre y Dios celestial. Sino que está hablando de los tutores o los mentores o los ayos como una etapa de formación y luego hasta el tiempo señalado por los padres. Es decir, ¿quién dice que el niño está listo? Los padres. El tiempo señalado por los padres. Se marca una diferencia entre los que son niños y los que deciden salir de la niñez. El salmista, cuando escribe el Salmo 103, habla de que Dios hizo una diferencia entre Moisés e Israel. A Moisés notificó los diseños, notificó el evangelio, notificó, como escribe Salmo capítulo 103, allí en el verso 7, notificó sus caminos, que es lo mismo que decir evangelio, pero a Israel le mostró sus obras. Madurez es cuando yo puedo decidir entre conocer los caminos del Señor o elijo sus obras. ¿Qué es lo que voy a elegir? Hay personas que prefieren quedarse con la pompa, con la espuma, con las obras. Por eso luego el apóstol Pablo aclara en la carta que escribe a los Corintios, creo que es a partir de la segunda de Corintios, donde le dice, y todos bebieron del agua de la roca que los seguía, y todos fueron bautizados en la nube, y todos cruzaron el mar, y comieron el maná, y disfrutaron de todos disfrutaron de mucho, pero de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque las obras nunca te hacen madurar. Los caminos sí. No solo te hacen madurar, sino que evidencian madurez. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy madurando? Cuando Dios no me notifica las obras. Es más, puede que hasta vea poco las obras del Señor, la pomposidad del asunto, pero estoy notificado del camino. Puedo no ver absolutamente nada de lo que está ocurriendo, puedo absolutamente no ver nada con mis ojos, pero estoy notificado del camino. Estos tiempos donde parece que todo está tranquilo, donde parece que lo peor viene más adelante, la hambruna, la falta de trabajo, el desempleo, el golpe fuerte en la economía y en las economías macromundiales, en estos momentos donde pareciera que Dios no está partícipe, no está hablando, no está activo. Este es el momento donde aquellos que han madurado el camino, no solamente partícipe de sus obras, sino partícipe de sus caminos. No me interesa no ver las obras, porque al conocer el camino, más tarde que más temprano, con más fuegos artificiales o menos, veré
las obras del Señor. Por eso es que llamamos a la madurez como algo importante, como un clamor que la iglesia debe tener. Y yo oro al Señor para que este anhelo por el teleio, yo oro al Señor para que este anhelo por el teleio, por estar completos, por estar perfectos en Él, se destrabe en nosotros. Oro al Señor para que anhelemos madurar, que haya un clamor de anhelar la madurez. Anhelo salir de la niñez para madurar. Anhelo dejar los pañales para comenzar a crecer y caminar. Sí, hay peligro de golpearse, claro que sí, como un niño. ¿Cuántas veces se cae un niño cuando aprende a caminar? Muchísimas veces. Pero eso lo lleva a cada vez más alejarse de los pañales y de la dependencia continua de las cosas más básicas, y comenzar a crecer y a madurar para participar de otros asuntos. Por eso es que los apóstoles, aquellos que dejaron sus cartas en la Escritura, apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, ocupados en que la iglesia madure. Cuando la iglesia tiene esos fundamentos apostólicos, el fundamento apostólico que pone como centro a Cristo, es el anhelo por la madurez, no solo por ver cosas, sino por madurar en el Señor. Y cuando maduramos, comienza a cambiar nuestra visión. Esto es lo que la Biblia le llama revelación. La madurez cambia la visión, que es lo que la Biblia le llama revelación, el caer de velos, la manifestación de Cristo por encima de todas las cosas. Por eso, en esta madurez por la que estamos clamando, oramos y rogamos al Señor de no familiarizarnos con palabras, perdiendo el valor de lo que Dios quiere hablar. La familiaridad con palabras como revelación, como manifestación, palabras como Cristo, palabras como fundamento. No nos familiaricemos, no hagamos de esto una familiaridad, revelación o un término de moda, sino algo que ocurre por madurar al ritmo de lo que Dios está demandando. Es otra de las evidencias de la inmadurez de la que no debemos ser cómplices, cuando ciertas palabras pierden el impacto en nuestra vida. Cuando hay palabras que ya no impactan, ya no pegan. ¿Por qué? Porque hemos perdido, porque la hemos gastado, la hemos utilizado mucho, hemos hablado tanto esta palabra que ya no nos causa un impacto, por lo tanto no le damos importancia. La madurez nos llevará a crecer en el Señor para entender qué cosas debemos dejar, porque hay cosas que debemos dejar, pero ¿qué debemos dejar? Será la madurez en nosotros la que nos muestre lo que hay que dejar. El apóstol Pablo decía: cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que hay que dejar? Dígale a alguien que tenga cerca o escríbalo por favor, lo que es de niño. ¿Qué es lo que hay que dejar? Lo que es de niño. Eso es lo que nosotros debemos dejar. Aquello que es de niño. Es la decisión. Maduré, por lo tanto dejé. Maduré, por lo tanto dejé. No es que soy una obra terminada. Dios está trabajando todavía, pero he entendido lo que debo dejar. He entendido ahora. Tengo el entendimiento de aquello que debo dejar, y en este entendimiento me quiero mover. Avancemos un poquito más, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos unos minutos más? Perfecto. Tenemos algunos minutos más y vamos a entrar al final de la palabra. Cuando la inmadurez se establece en nosotros como iglesia, se vuelve tan dañino como el veneno al cuerpo humano.
¿Por qué? Porque la inmadurez es un veneno que enferma el cuerpo de Cristo. Y esto supera al dolor de cabeza de un pastor. No tiene que ver con que un pastor tenga dolor de cabeza, sino con la manera de concebir el Evangelio. Cuando una persona no madura, hay una concepción del Evangelio que será errónea, por tanto el pedido será erróneo, por tanto el caminar será erróneo. La persona que no ha madurado tiene más conciencia de lo que le rodea que aquello que está en él. Alguien que no maduró será mucho más consciente de su alrededor que lo que está en su interior. Por eso el alcanzar madurez nos hará conscientes de aquello que está en nosotros más que aquello que pasa alrededor. Esto no significa que seremos ausentes del mundo, no, claro que estaremos presentes en el mundo, conocemos la realidad, sabemos de la actualidad, entiendo cada día, me informo cuántos infectados hay, cuántos murieron, cuántos se recuperaron. No soy ausente, leo las noticias, estoy al tanto de lo que está ocurriendo, pero más allá de todo lo que me rodea, hay una conciencia mucho mayor que es lo que gobierna en mi interior. Y esto que gobierna en mi interior es lo que me maneja, lo que me dirige, lo que me muestra el diseño. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4 que el niño no se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Ora como esclavo, pide como si no tuviera nada, vive creyendo que está solo. ¿Por qué? Porque es niño, porque aunque es señor de todo, aunque tiene padre, aunque tiene tutores, aunque lo tiene todo, vive como si no tuviera nada de esto. Por lo tanto, ora de esa manera, siente de esa manera y camina de esa manera. Pero para eso hay un clamor en el cuerpo de Cristo que es la madurez. Anhelo madurar. Anhelo madurar. Padre, oh Señor, anhelo madurar, y que este sea el clamor en tu vida. Padre, anhelo madurar. Señor, deseo madurar, dejar lo que es de niño y comenzar a madurar. No hemos tocado fondo en este tema, pero tengo el testimonio de orar ahora. Padre, anhelamos madurar, Señor, dejar lo que era de niño, dejar las cosas que nos hacen retroceder, las cosas que evidencian que estamos en medio de tutores, y comenzar a caminar hacia la paternidad, hacia el avance de una vida que, si bien es consciente de lo que le rodea, no es gobernada por las cosas que le rodean. Se levantarán a nuestro alrededor 1000, caerán a nuestra derecha 10.000, pero a nosotros no nos llegará, porque a pesar de ser conscientes del ambiente alrededor, somos más conscientes aún de lo superior que hay en nosotros, lo cual crece, lo cual se evidencia, lo cual se manifiesta y se dará a conocer para gloria de tu nombre. Este es el clamor de la iglesia, la cual, Señor, yo me relaciono, me uno al clamor de tu casa. Anhelamos madurar, anhelamos dejar las cosas que son de niños para comenzar a ir a las cosas de la madurez, de los grandes, y crecer en ti, Señor, crecer madurando en ti como nunca antes. Yo declaro, profetizo sobre tu iglesia, Señor, que este será un tiempo de mayor madurez. Este será un tiempo donde como nunca antes veremos la madurez de los hijos de Dios en medio de una generación que te ama, en medio de una generación que anhela no solamente consumir, sino expresar el Evangelio en todas sus formas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Voy a tomar mi ofrenda que he traído aquí. Si usted tiene el testimonio de hacerlo, aquí
debajo de la pantalla aparecerá las diferentes maneras que tenemos de ofrendar y de dar, solamente como una manera de expresar nuestra madurez también en el Señor, solamente como un espacio donde poder manifestar nuestra generosidad y nuestra dadivosidad. Así que si usted está mirando lo que está apareciendo aquí abajo en pantalla, las maneras que tenemos de colaborar y de ofrendar, lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias por poder abrir no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mano. Gracias por dar e ingresar en la dinámica de dar y de recibir. De dar y de recibir en el nombre del Señor. Padre, me tomo este tiempo para orar por cada uno de mis hermanos que han diezmado, que han ofrendado, cada uno de mis hermanos que han traído sus diezmos, su generosidad, su dadivosidad con toda liberalidad. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Mis amados, hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero no de la reunión que late en nuestro interior. Así que les animo a que la palabra more en abundancia en ustedes, en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, en ti, con usted que está solo, pero no en soledad, con tu familia, con tus hijos que ya están grandes, pero todavía aprenden a Cristo en usted. Les amamos en el Señor. Desde aquí les enviamos un abrazo grande y nos encontramos mañana lunes. ¿En dónde? En el altar familiar. Gracia y paz a cada uno de ustedes.